Dios bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez quisiera compartir con ustedes un tema muy importante. Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su gloria. Es una frase que nosotros comúnmente utilizamos cuando una persona fallece, ¿verdad? Esto lo hacemos por tradición más que nada, porque nosotros no tenemos la seguridad de que esa persona vaya a entrar en la gloria de Dios, ¿verdad? Porque aquí hay que entender que Dios es el que establece la forma en que nosotros podemos entrar con Él al cielo. Gloria a Dios. Yo sé que muchas cosas se hacen en ignorancia y que las venimos adoptando de generación en generación, ¿verdad? Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Cada vez que muere alguien es lo que decimos. Muchas veces nosotros lo decimos para sentirnos tranquilos por dentro, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que nuestros familiares cuando mueren todos vayan al cielo, ¿verdad? Pero realmente a veces no es así, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el modo para que nosotros podamos entrar en la gloria de Dios. Y lo vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? No nos vamos a basar en ideologías ni en dichos que se vienen pasando de generación en generación, sino que nos vamos a basar en la Biblia, ¿verdad? Y para eso quisiera compartirles un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Es importante que nosotros leamos también, ¿verdad? Que yo creo que todos tenemos alguna Biblia en casa y que podamos ir buscando estos versículos para que nosotros salgamos de la ignorancia y que cuando nosotros partamos tengamos la seguridad de que en verdad vamos a ir con Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice en el nombre de Jesús: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya vemos que este tipo de personas, ¿verdad? No va a entrar en el reino de Dios. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura, gloria a Dios. Y nombra a todas las personas que no pueden entrar. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que Dios es santo. Entonces, uno como pecador no puede tener acceso a la santa gloria de Dios, porque hasta la palabra dice santa gloria. Entonces nosotros tenemos muchos pecados, ¿verdad? Como menciona aquí algunos: fornicarios, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? A veces la ciencia dice que esas personas nacen así, pero realmente es un pecado más, como el borracho, como el adúltero. Nosotros no tenemos nada contra las personas homosexuales ni afeminados, sino al contrario, nosotros predicamos que Dios las puede restaurar y que Dios las puede sanar, como al drogadicto, como al borracho. Aquí a veces en la iglesia, pues, algunos llegamos mal, con problemas de drogadicción, de alcoholismo. Ha llegado gente con problemas de homosexualidad a la iglesia y esas personas se acercan a Dios con un corazón sincero y Dios las puede transformar nuevamente, porque es un pecado como cualquier otro. No, nosotros no tenemos un discurso de odio contra esas personas, sino que nosotros les predicamos que hay un Dios todopoderoso que los puede transformar, como dice aquí en el 11. Estos pasajes que leímos, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y les dice que todo este tipo de personas no pueden heredar el reino de Dios. Pero él les comenta que eso eran algunos de ellos, de los que ya se estaban congregando en la iglesia, pero que ellos ya habían sido justificados y lavados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
Es lo que Dios nos ofrece, la salvación por medio de Jesucristo. Y se tiene que predicar esto para que la gente entienda y se aparte de esas conductas, ¿verdad? Dios tiene el poder para cambiar a cualquier persona que se acerque a Él con un corazón sincero. Si la persona no quiere, no hay ni cómo hacerla, ¿verdad? Pero si la persona se acerca a Dios con fe, Dios tiene el poder para transformarla, gloria a Dios. Entonces una frase que mal se utiliza, Dios lo tenga en su gloria. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que Dios llevara la gloria a todos, pero no se puede porque Dios es santo. Entonces Dios lleva la gloria a todo aquel que se deja regenerar por Él, a todo aquel que se acerca con Él y que se deja transformar, hermanos. Entonces eso nunca lo dice la Biblia, que Dios va a llevar a todos a la gloria. Lo que sí nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, que necesitamos tener un nuevo nacimiento nosotros para poder entrar en el reino de Dios. Vamos a ver cómo una persona sí puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? No es a como nosotros digamos, sino es a como Dios estableció. Vamos a leer un pasaje en Juan 3, del 1 al 15. Gloria a Dios. Juan 3, del 1 al 15. Gloria a Dios. Vamos a leer qué dice Juan 3. Juan 3, del 1 al 5, perdón. Juan 3, del 1 al 5, dice así: en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Había un principal de los judíos que se llamaba Nicodemo, de los fariseos, de la secta de los fariseos, que él, al ver las señales que hacía Jesús, sabía que había algo sobrenatural sobre él. Pero él no se atrevía a reconocerlo en frente de los fariseos porque ellos tenían una religión bien arraigada. Entonces dice la Biblia que él vino de noche a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesucristo le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder entrar en el reino de los cielos, nosotros tenemos que nacer nuevamente, pero no de un parto natural como nacimos la primera vez. Como le dice aquí Nicodemo, dice: ¿a poco puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesucristo le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí le está hablando que tenemos que nacer espiritualmente otra vez. Gloria a Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tenemos que nacer de Dios, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para que un hombre pueda entrar al reino de Dios, tiene que nacer espiritualmente, porque el reino de Dios es un reino espiritual, donde este cuerpo de carne no puede entrar, porque este cuerpo de carne es un cuerpo de pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habrá quien diga: no, pues yo trato de portarme bien, yo no robo, no mato, pero aún así estamos en un cuerpo de pecado que no puede entrar en el reino de Dios. Hay que recordar, hermanos, que pecado no solamente es robar, no solamente es fornicar, no solamente es adulterar, sino que pecado es una palabra en hebreo que se llama hatá, que significa errar al blanco o quedar corto en el propósito. Hay que recordar que Adán y Eva no mataron, Adán y Eva no robaron, simplemente ellos se salieron del propósito para el que Dios los diseñó. Gloria a Dios.
empezaron a seguir sus propios propósitos. El ser humano fue diseñado para ser guiado por Dios. Entonces ahorita todos los seres humanos estamos guiados por nosotros mismos. O sea, cada quien se descarrió por su camino. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces necesitamos nacer espiritualmente, porque el reino de Dios es espiritual y nosotros somos carne. Gloria a Dios. Todos somos creación de Dios. Todos, absolutamente todos somos creación de Dios. Pero Él reconoce como hijos solos a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Él de alguna manera nos hizo a todos. O sea, todo ser humano es creación de Dios. Hay quien dice, no, pues es que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios todos. Pero solamente Él reconoce como hijos a los que creen en el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver en Juan 1, del 9 al 13. San Juan 1, del 9 al 13. Gloria a Dios. San Juan 1, del 9 al 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en el mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dice que todas las cosas fueron creadas por él y que él estaba en el mundo, pero el mundo no le conocía. Ahí está hablando de Jesucristo, porque dice la palabra que él hizo todas las cosas, porque él es Dios. Entonces, el mismo Dios que hizo todas las cosas se manifestó como un ser humano en carne, gloria a Dios, y le da la oportunidad que a todos los que creen en su evangelio, en lo que él vino a hacer en la obra redentora, les da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es espiritual. A todo el que cree en el evangelio, Dios le da la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, pero no conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque hay que recordar que Dios es espíritu. Entonces nos da un nuevo nacimiento, pero espiritualmente hablando. Gloria a Dios. Creer en Jesús es creer en su evangelio. No es solo decir creo, sino tener una convicción firme y estar dispuesto a seguirle. Gloria a Dios. Creer en el evangelio no significa decir creo y ya, sino que creer significa tener una convicción interior primero. Gloria a Dios. Escuchar el evangelio con fe y estar plenamente convencido de que Jesucristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Tengo que reconocer mi necesidad de ser perdonado. Gloria a Dios. Todo ser humano necesita del perdón divino. No importa que no mates, no importa que no robes, pero alguna otra cosa has de tener, aunque sea oculta en tu corazón, ¿verdad? Todos hemos pecado de alguna manera y Dios lo sabe. Lo que Dios nos ofrece es arrepentimiento a través del evangelio. Gloria a Dios. Creer en Él. No decir creo, nada más de labios para afuera, sino que primero tener una convicción firme en mi corazón y empezar a seguir a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay un pasaje muy interesante en las Escrituras de un ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Y a Jesucristo lo crucificaron y tenía un ladrón a su izquierda y un ladrón a su derecha. Gloria a Dios. Entonces él estaba crucificado con ellos y toda la gente que estaba abajo se pasaba burlando de Jesús. Dice, ¿tú qué dices? Que destruyes el templo y que salvaste a muchos y tú no te puedes salvar. Bájate de ahí, dice, y sálvate a ti mismo. Igual de uno de los ladrones vituperaban a Jesús. Dice, sálvate a ti mismo, dice, y sálvate a nosotros. Pero uno de ellos dice, no, dice,
Él dice, él está injustamente en la cruz. Nosotros verdaderamente, pues nosotros sí merecemos estar aquí, pero Él no merece estar en la cruz. Y dice la Biblia que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Yo estaba meditando en ese pasaje y digo, probablemente Él era un varón que merecía estar ahí, ¿no? Porque cometió muchos delitos, gloria a Dios. Pero en el último momento Él reconoció la necesidad de ser perdonado y creyó que Jesucristo había muerto por él en la cruz del Calvario. Qué fácil, hermanos, es creer en Jesús cuando andaba haciendo los milagros, pero verlo ahí crucificado, muchos lo veían como un hombre derrotado, que no se podía salvar a él mismo. Pero no es que no se pudiera salvar a él mismo, sino que dice la Biblia, él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomarla. A Jesucristo nadie lo mató, sino que Él se ofreció a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados. Gloria a Dios. Imagínense qué fe tan grande que a pesar de verlo ahí, Él, me imagino que en algún momento escuchó el Evangelio, porque cuando Jesucristo empezó a predicar, su fama se extendió por las regiones. Entonces dice la Biblia que la fe es por el oír el Evangelio. Gloria a Dios. Por tener la convicción dentro de tu corazón, creer que Jesucristo vino a morir por ti y seguirlo. Gloria a Dios. Obviamente que no, ese es un caso muy particular, que no quiere decir que todas las personas se van a arrepentir a la mera hora de la muerte. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de arrepentirnos ahorita que estamos en vida. No esperemos a estar en una cama, no esperemos a estar en nuestros últimos momentos para arrepentirnos, ¿verdad? Nosotros, el llamado es ahora. Gloria a Dios. Ese es un caso muy particular, ¿verdad? Que ojalá y algunas personas aceptaran a Jesucristo como Salvador en su último momento, ¿verdad? Pero eso tendría que ser ya como último recurso, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que esperar eso, porque nadie nos garantiza que vayamos a tener tiempo para hacerlo. Nos podemos morir de un paro cardíaco, nos pueden atropellar, de tantas cosas nos podemos morir de un momento a otro y ya no vamos a tener oportunidad para arrepentirnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces no hay que dejar las cosas hasta el último momento, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos como ese varón. Gloria a Dios y bendito sea Dios que Él le dio la oportunidad de arrepentirse en ese momento, ¿verdad? Por la fe, porque Él creyó, porque Él no vio con los ojos carnales. Los demás estaban viendo con los ojos carnales. Lo veían como un hombre derrotado, que no tenía esperanza, que no se podía salvar ni a él mismo, pero Él escuchó el Evangelio y en su corazón creyó. Gloria a Dios, esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios, aleluya. Entonces a nosotros, los seres humanos, Dios nos da la oportunidad de creer en el Evangelio, gloria a Dios, y de ser salvos por medio del Evangelio. Dice la Biblia que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La salvación para el ser humano no es por las obras que tú hagas, sino por creer en el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya, para que Dios nos dé una nueva naturaleza espiritual, el nuevo nacimiento del que le hablaba Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu, y eso se logra solamente a través de escuchar el Evangelio de Jesús. Lo vamos a ver en Efesios 1, del 13 al 14. Gloria a Dios. Efesios 1, del 13 al 14. Gloria a Dios. Efesios 1, del 13 al 14. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Habiendo oído el evangelio
de la salvación. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos leyendo el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios, para que nosotros creamos en el Evangelio, para que nosotros creamos en el Evangelio de Jesús de todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice que a Pedro se le dieron las llaves del reino. Gloria a Dios. Y no es que haya un portón en el cielo que necesite llaves de metal. O sea, a veces yo creo que nosotros, como mexicanos o como personas, nosotros a veces fantaseamos mucho. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, mucha gente lo malentendió, ¿verdad? No es que allá arriba haya un portón de metal y que le haya dado unas llaves de metal, porque no se las dio. No hay ningún pasaje que diga que le dio unas llaves de metal o de plástico, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque allá arriba en el reino de los cielos es un reino espiritual, no hay una puerta, no hay un portón como a veces en algunas caricaturas, que allá está Pedro en la puerta y está abriendo, está como portero recibiendo a las personas. No, nada de eso. Gloria a Dios. Sino que a Pedro le tocó predicar después de haber sido lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahí Jesucristo le dio las llaves o la forma para entrar en el reino de Dios. Las llaves se refiere a una forma para poder entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y es mediante el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento. Le dio las llaves a Pedro. Lo vamos a leer en Hechos 2:38. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Gloria a Dios. Dice: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas son las famosas llaves para entrar en el reino de los cielos: arrepentimiento, bautizo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Arrepentimiento. Pero para lograr un arrepentimiento, primero tengo que saber de qué me tengo que arrepentir. Gloria a Dios. Porque hay gente que no sabe de qué se tiene que arrepentir. Gloria a Dios. Entonces, estas son las tres llaves que Jesucristo le dio a Pedro. No le dio llaves metálicas, sino que se está refiriendo a una forma para poder entrar al reino de los cielos. Esto también es un nuevo nacimiento. Cuando yo me arrepiento, después de haber escuchado el Evangelio, entonces yo después me tengo que bautizar en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados y después recibir el don del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. Nacer espiritualmente de Dios. Gloria a Dios. Esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Una vez recibiendo el Espíritu Santo, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser parte de su pueblo, hermanos. Gloria a Dios. Parte de su pueblo. Dios nos hace hijos de Él por adopción, por haber creído en su Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros, a causa de la transgresión de Adán y Eva, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque Adán y Eva pecaron. Ya vimos que no mataron, ya vimos que no robaron, ya vimos que no adulteraron. Pecado significa que ellos decidieron hacer lo que a ellos quisieron. Gloria a Dios. Como ahorita todo ser humano, a lo mejor no robes, no mates, pero no estás viviendo para lo que te diseñó Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios en su misericordia nos ofrece ser adoptados como hijos de Dios, aleluya. Y eso es a través del Evangelio, gloria a Dios. Hay gente que incluso en la iglesia se cree mal, dice: no, pues es que yo no peco, a lo mejor yo falto una vez, pero no peco, gloria a Dios.
Hermanos, el hecho de no estar cumpliendo el propósito por el cual Dios nos puso en la iglesia, estamos pecando, hermanos. Bueno, este mensaje yo más que nada, en este punto en específico, es para la gente que está en la iglesia. A veces dice, no, pues yo ya no tomo, ya no robo, Dios me restauró de la drogadicción. Pues sí, a veces no voy, pero no pasa nada. Es un error, hermanos, gloria a Dios, porque pecado no solamente es eso, sino que pecado es hacer lo que a mí me parece y no hacer lo que Dios me mandó a hacer. Dice la Biblia que cuando llegamos aquí nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor y desempeñando la parte que a mí me toca en el cuerpo de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. En este punto en específico es para las personas que ya conocemos del Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. Por ahí una vez un hermano me dijo, porque hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros no nos tenemos que dejar de congregar como creyentes ya nacidos de nuevo, no nos tenemos que dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y una vez alguien me comentó por ahí, dice, no, pues es que yo, pues de repente por ahí a veces me da sueño y no voy a la iglesia, pero pues yo no peco, gloria a Dios. Y a veces en ese punto nosotros estamos totalmente equivocados, porque un creyente tiene que estar firme, más que nada un nuevo nacido que ya sabe, tiene que estar firme y constante creciendo en la obra de Dios, gloria a Dios, y estar desempeñando el papel que Dios nos llamó a esta iglesia. Dice la Biblia que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios pagó un precio tan grande por mí, pero con un propósito. Yo soy parte del cuerpo de Cristo y tengo que estar desempeñando mi función aquí en el cuerpo de Cristo. Y eso hay algunos creyentes que aún no nos cae el 20, gloria a Dios. Que también cuando nosotros no estamos desempeñando una función aquí en el cuerpo de Cristo, estamos pecando, porque estamos errando al blanco, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó. Dios no solamente nos llamó, nos rescató para que nosotros seamos personas inconstantes, que no desempeñemos el papel que nos toca, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es algo que se cree, hermanos, gloria a Dios. Una vez, hermanos, recibiendo el Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Dios nos da la fortaleza para vencer el pecado. O sea, cuando yo me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados, entonces llega a vivir el Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios. Y Él es el que me ayuda a perseverar en Cristo, hermanos, a vencer todas esas tentaciones que yo antes no podía. Gloria a Dios. No somos nosotros, sino que es Dios en nosotros dándonos la fuerza para vencer todo aquello que ya nosotros no podemos, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que mantener vivo el fuego del Espíritu Santo, como Pablo le dijo a Timoteo, no apaguéis el Espíritu y aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Nosotros nos corresponde hacer una parte, nosotros nos tenemos que congregar, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos a Dios, hermanos, gloria a Dios. A veces erróneamente se cree que Dios va a hacer todo por nosotros. No, o sea, la gracia consiste en que Jesucristo pagó nuestros pecados, en que nos perdona si nos arrepentimos, que nos da su palabra, que nos da de su Espíritu Santo. Y la parte humana consiste en que nosotros nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado. Nosotros tenemos que estar firmes y constantes. Nosotros somos... dice la palabra que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que hacer una parte humana, hermanos. Dios me pone en mí el sentir de orar y de ayunar, pero yo soy el que lo tiene que hacer, hermanos, gloria a Dios. Dios nunca me va a traer cargando a la iglesia, ni me va a levantar para que yo ore, sino que es una parte que al ser humano le corresponde, pero es mínima, hermanos, porque Dios nos da la fuerza. Dios pone un deseo en nosotros, hermanos, gloria a Dios. También nosotros nos tenemos que apartar, hermanos, del pecado, gloria a Dios. No estar jugando con el pecado, hermanos, gloria.
Vamos a leer en Tito 2, del 11 al 14, hermanos. Tito 2, del 11 al 14. Gloria a Dios. Tito 2, del 11 al 14. Gloria a Dios. Tito 2, del 11 al 14. Dice: en el nombre de Jesús, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia es para todo aquel que la quiera recibir, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no cree, hermanos. O sea, no cree que Jesucristo haya venido a salvarnos, hermanos. Pero la gracia es para todo aquel que la quiera, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. Esa es la gracia de Dios. La gracia está para todos, se manifestó a todos los hombres para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, hermanos. Esa es la parte que le toca al ser humano, renunciar a los deseos mundanos, que todos los tenemos, hermanos. O sea, todo ser humano tiene deseos en su carne, pero nosotros le tenemos que presentar nuestra carta de renuncia, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque yo creo que Jesucristo murió por mí y creo que Dios me puede perdonar, pero yo tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y aguardar su venida de Él, hermanos. Que dice la Biblia que la primera vez vino como cordero a dar la vida por nosotros y la sangre para redimirnos, pero la segunda vez va a venir como león de la tribu de Judá. Va a venir a juzgar a todo aquel que no se quiso arrepentir de su maldad, hermanos. La misericordia tan grande de Dios, que nosotros nos hicimos enemigos de Dios por nuestros pecados, hermanos. Y en su misericordia Él nos provee la salvación, hermanos. Por eso se le llama gracia, porque no hay ninguna cosa que el ser humano pudiera haber hecho, hermanos, sino que Dios nos provee el medio para ir con Él, hermanos, y es a través de la sangre de Cristo, hermanos. No hay otra forma de que el ser humano se pueda reconciliar con Dios, sino es por medio de Jesucristo. Pero tenemos que renunciar nosotros a la impiedad. Hay gente que no quiere venir a Jesús, hermanos. Algunos por incredulidad, porque se sienten buenos, y algunos otros porque no quieren dejar los deseos carnales, hermanos. Como dice la Biblia, los deseos carnales que batallan con nuestra alma, hermano. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo algún día. Hay gente que ahorita se está divirtiendo, hermanos, que no le importa las cosas de Dios, hermanos. Pero va a haber un día que Dios va a juzgar al mundo con justicia, hermanos, por medio de Jesucristo. Dice la Biblia también que va a ser como en los días de Noé, que mucha gente estaba bailando, se estaba casando, y que no entendieron porque Noé anduvo predicando que se arrepintieran de su maldad, que iba a venir un diluvio, y la gente no le creyó, hermanos. Entonces dice la Biblia que cuando venga Jesucristo va a ser como en los días de Noé, que la gente va a estar jijiji, jajaja, bailándose, drogándose, casándose, y va a llegar aquel día del juicio, hermanos, y nos va a agarrar desprevenidos, hermanos. Gloria a Dios. Ahorita es un momento muy hermoso que se le llama el tiempo de la gracia. Tú puedes venir, tú puedes ser homosexual, puedes ser lesbiana, puedes ser ladrón, puedes ser drogadicto, puedes ser borracho, pero si tú en este momento escuchas el Evangelio de Jesús y tú crees en el Evangelio de Jesús y vienes a Jesús, Jesucristo te puede perdonar, hermanos. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Hay gente que no cree, hermanos, o sea, que no cree en el Evangelio, pero Dios nos da la oportunidad del perdón a cada uno de nosotros, hermanos, de renunciar a los deseos mundanos y de empezar a vivir una vida en obediencia al Evangelio, hermanos. Gloria a Dios, en obediencia al Evangelio. Hay un pasaje que dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. O sea, hay mucha gente que dice mi Dios, que habla de Dios, que habla de Dios, pero dice que no van a entrar, hermanos. Simplemente van a entrar los que hicieron la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el Evangelio, hermanos, que creamos en Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, en Tito 3, del 4 al 7, hermanos. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno cree en el Evangelio y Dios nos justifica por la fe, empieza algo que se llama santificación, hermanos. Gloria a Dios. En Tito 3, del 4 al 7, hermanos. Tito 3, del 4 al 7, dice en el nombre de Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. Jesucristo no nos salvó por ninguna obra de justicia, hermanos, que nosotros tuviéramos, porque no nos alcanza, hermanos, ninguna obra para poder llegar con Dios, porque nosotros somos carne, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Todo ser humano necesita nacer de nuevo de agua y del Espíritu, hermanos. La agua representa la palabra de Dios, hermanos. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que viene a morar en el creyente por la fe, hermanos. Y de ahí empieza algo que se llama el lavamiento de la regeneración por la palabra y la renovación por el Espíritu. El Espíritu Santo la palabra te va lavando, hermanos, gloria a Dios, y el Espíritu Santo va regenerando nuestro ser, hermanos. Cuando el creyente llega a los pies de Cristo, no quiere decir que va a ser un perfecto cuando llega, hermanos, sino que es un comienzo, no un nacimiento. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Nacemos espiritualmente, hermanos, pero el que es nuevo es el ser espiritual del interior. Esta carne aún está viciada, hermanos, y tiene que irse sometiendo poco a poco a la palabra de Dios, hermanos. Eso se le llama santificación, hermanos. Entonces el creyente cuando llega para quedarse, hermanos. No es de que llega y ya se acabó todo, hermanos, sino que llega para quedarse, para ser santificado, hermanos, para ser regenerado, para que ahora sí, una vez que muera, Dios se lo lleve con él, pero lavadito y regeneradito, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Entonces quitémonos esa idea de decir Dios lo tenga en su santa gloria a cada persona que muere, hermanos, porque no es así, hermanos, porque Dios es santo. Entonces primero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ser salvos por Él, hermanos, creer en el Evangelio, obedecer al Evangelio, hermanos. No es decir solamente creo, sino en obedecer todas las cosas que Dios estableció en su palabra. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser enseñados a guardar todas las cosas que Jesucristo enseñó, hermanos. Entonces, muy importante que nosotros salgamos de este engaño, hermanos, de decir a cada persona Dios lo tenga en su gloria, porque no es así, hermanos. Entonces ya vimos la forma por cual nosotros podemos ir con Dios, hermanos, y si solamente es así, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, dice la Biblia que nosotros fuimos comprados por Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Nosotros no somos nada, simplemente somos siervos de Jesús que predicamos la palabra porque es un mandamiento, hermanos, de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado, hermanos. Nosotros, la obligación de nosotros es predicar para que la gente crea, hermanos. Y ya una vez creyendo en el Evangelio, la gente puede ser bautizada, pero primero tiene que ser una convicción interior de la persona, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Ese fue el tema, hermanos, y espero espero, hermanos, que sirva para edificación de las personas, hermanos. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesús, y porque es un mandamiento predicar, nunca para juzgar a las personas, porque nosotros también somos pecadores que hemos sido restaurados por la gracia de Dios, sino para que la gente se salve, hermanos. Gloria a Dios.
Bueno, les mando un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.